es Ariel Peralta de la Dirección de Sistemas acá del Ministerio de Salud. Gracias por la participación. Esta es una serie de seminarios con Fernando Portilla del BID, que nos va a ir haciendo una introducción a FHIR, ¿verdad? Para lo que es como preparativos para la Conectatón Paraguay. Así que gracias por todo el apoyo a la gente del BID, a Fernanda, a Luis y a Marcelo, creo que está también por ahí. Y sin más, darte la palabra a Fernando. Vale, gracias Ariel y buena tarde a todos. Soy Fernando Portilla del equipo de salud digital del BID y el propósito de este primer webinar es avanzar en los fundamentos del uso del estándar HL7 FHIR. Tenemos la idea con el Ministerio de Salud de generar una conectatón después del mes de septiembre y eso requiere una preparación en diferentes líneas. Una de ellas va a ser precisamente el uso de FHIR, porque un poco el propósito es que básicamente se utilice este estándar para los procesos de intercambio de datos, ¿ya? Entonces, estamos haciendo una apuesta al día. Seguramente la mayor parte de ustedes, algunos de ustedes estén ya familiarizados con el estándar, pero la idea es básicamente empezar desde el principio y un poco aprovechar como, digamos, este proceso para quienes ya conocen del estándar, afirmen sus conocimientos y de pronto también aporten. Y quienes no conocen, pues es la oportunidad para precisamente, de alguna forma, aprender, ¿no? Entonces, hoy es una sesión introductoria al estándar FHIR. Vamos a ver el ABC, como los fundamentos del estándar. También vamos a conocer algunas de las herramientas que ya desde el Ministerio de Salud se vienen preparando para avanzar con como un sandbox, como un servidor de prueba. Vamos a ver algo práctico también. Y un poco también la idea es que alrededor de esto se genere como una comunidad de aprendizaje, o que si tienen dudas, inquietudes, pues que se puedan seguir en contacto, puedan seguir generando preguntas y algún esquema de intercambio alrededor de inquietudes que puedan darse, ¿ok? Entonces, vamos hoy principalmente a ver estos puntos asociados al estándar FHIR. Como les dije, es una parte introductoria, cuál es el contexto y la evolución del estándar FHIR. Vamos a entender los principales componentes de este estándar, o sea, qué lo diferencia, entre comillas, de los otros, o sea, y enfocarnos en qué tiene este estándar. Vamos a hacer un recorrido importante por la unidad, digamos, de información de este estándar que se llaman los recursos. Vamos a entender qué es un recurso FHIR. Vamos a ver los más importantes y dentro de ese recorrido vamos a tratar de entender los elementos que hacen parte del modelo de datos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, cómo se definen las opcionalidades, los campos requeridos, los vocabularios controlados, entre otros. Luego vamos a ver los servicios, las API REST de FHIR. Vamos a utilizar ya un servidor que el Ministerio de Salud de Paraguay ha disponibilizado para procesos de prueba. Y vamos a hacer unos ejemplos iniciales, sencillos, utilizando algunos archivos para entender esto del un recurso, un servidor y las operaciones. También la idea es que pues esto nos sea el primer enganche hacia los siguientes pasos, ¿no? Entonces, que se viene trabajando con el ministerio. Entonces,
Mm, la primera parte, dentro de los, solamente mencionarles que Fire, sí, es la última versión del estándar HL7. Es como la evolución, ¿no? Que ha venido evolucionando con la tecnología. Sin embargo, solamente decirles que, que este estándar es vigente, obviamente, como los estándares previos, como el estándar de la versión 2, el estándar de documentos, que es CDA, y hoy el presente y el futuro es Fire, ¿cierto? Sin embargo, ¿por qué coloco esto? Porque miren que existe esta reunión que hará HL7 dentro de un mes y, y todavía se mencionan mucho los estándares de versión 2 y CDA, ¿ya? Esto solamente para mencionar de que si bien esta introducción es hacia Fire, HL7 tiene otros estándares que no dejan de ser vigentes, ¿ya? Los cuales dentro de la práctica o dentro de lo que vamos a revisar en esta conectatón, realmente no vamos a entrar en detalle ni en versión 2 ni en CDA, ¿ya? Sino que como recomendación y para quienes estén haciendo procesos internos de interoperabilidad y demás, al menos si consideramos o considero que el estándar en versión 2 sigue siendo muy vigente aún dentro de los procesos de interoperabilidad intrahospitalaria, ¿ya? Sobre todo por todo lo que implica la parte de equipos biomédicos, ¿no? Entonces, es un poco esto, o sea, la evolución es, si bien HL7 nació en los 80, ¿cierto? Con la infraestructura que existía en ese momento, donde la necesidad era de conectar equipos, los sistemas de información de admisiones, con los de hospitalización, de urgencias y demás. Entonces, la tecnología de ese momento eran los archivos planos y eso ha quedado hasta hoy y casi que la mayor parte de equipos biomédicos a nivel de laboratorio, imagen médica, dispositivos de monitoreo, o todo lo que es equipamiento intrahospitalario, tecnología del point of care que dicen el POC, la mayor parte de eso hoy sigue siendo vigente la integración a través de mensajería en versión 2, ¿ya? Luego evolucionó esto a un intercambio entre instituciones con CDA y el futuro y el presente es Fire, ¿ya? En lo que nos vamos a concentrar para la conectatón, ¿ya? Lo cual, lo que les quiero decir, no quita la vigencia de estos estándares previos para casos de uso específicos. Entonces, la integración al interior, la problemática interna de conectar los HIS, los LIS, los RIS, los PACs, es un escenario de interoperabilidad, ¿cierto? Cómo me integro hacia adentro. Luego, cómo me integro con otros prestadores. Y mucho más después de COVID y durante COVID que aparecieron las necesidades de integrar la información con los usuarios, ¿no? La información centrada en el usuario, las interfaces REST basadas principalmente para aplicaciones, las web app, eh, pues dieron mucha impulso a este estándar que es Fire, ¿no? Entonces, digamos que el mejor escenario de interoperabilidad para Fire es el intercambio de datos entre instituciones y con usuarios, ¿no? Que ya los usuarios hacen uso de sus aplicaciones, de sus apps para diferentes servicios, ¿no? Conocer resultados de laboratorio, eh, presentar prescripciones de medicamentos, acceder a su historia clínica. ¿Ya? No solamente desde los hospitales o clínicas se accede a los datos en salud, sino que los usuarios también tienen información de salud, ¿no? Apareció todo el tema de monitoreo, ¿cierto? Las herramientas que generan datos, ya no solamente en el point of care, por eso les decía, o sea, no solamente dispositivos intrahospitalarios, sino que ya hay el Internet de las cosas, ¿cierto? Entonces, información de signos vitales,
monitoreo de diferentes parámetros que el usuario podría en algún momento acceder o interoperar. Entonces, este impulso de las nuevas tecnologías hace pues que Fire sea un estándar prometedor para la interoperabilidad y integración de esta información. Y es ahí donde nos vamos a centrar y a entender por qué Fire sí es vigente hasta ahora, en este momento. Entonces, es la nueva generación, es muy práctico, es muy enfocado en la parte de implementación. Ahí tiene casos de uso sencillos, está basado en las nuevas tecnologías, recupera, para mí también, algo muy interesante es que recupera mucho lo que también se hacía en CDA, que era el CDA permitía representar un documento, o sea, era visible, un documento como un reporte, y a su vez este documento también estaba codificado en XML, o sea, el estándar eh, eh, tiene un lenguaje de máquina y el lenguaje visible por la persona. Hay muchas cosas que Fire realmente, digamos que recopila lo mejor de los estándares anteriores, ¿ya? Es libre, o sea, no hay que estar registrado ante HL7 internacional, no hay que tener capítulo nacional. Ahora, Paraguay puede, si quiere hacer su capítulo nacional, lo puede hacer, como otros países, pero no es necesario, ¿ya? Y más allá de eso, lo que sí creemos, y desde el equipo de salud digital del banco, creemos que es importante pues conocerlo, aprenderlo y aplicarlo en escenarios como el que nosotros promovemos, que son las conectaciones regionales y nacionales. Tiene un paradigma interesante que Fire dice, yo tengo el modelo de datos para el 80% de los casos. O sea, Fire no se basa en un paradigma que dice, mi modelo de datos resuelve todos los casos de uso. Dice, yo le resuelvo el 80% y el resto se puede extender, ¿ya? La versión 3 tenía un paradigma diferente. Y estaba basada en el RIM, en un modelo complejo de datos, de un modelo de información de referencia, y el paradigma es, con este modelo de referencia, yo modelo el 100% de datos, de casos de uso, perdón. Y de pronto ese paradigma también causó más complejidad para su implementación. O sea, la versión 3, excepto CDA, se implementó ampliamente. La mensajería en versión 3, con el paradigma de, con este modelo de referencia implemento todo, realmente no fluyó mucho. Fire tiene un paradigma, por ejemplo, diferente. Yo tengo algo que no está completamente listo, pero con esto que no está listo resuelvo el 80%. Y pues hay muchos ejemplos y hay muchas experiencias que se están empezando a dar y efectivamente pues mmm, dada la practicidad y demás, creemos que es importante que se adhiera a este conocimiento o se genere unos principios de base para su utilización, ¿no? Entonces, ¿qué creemos que es clave entender de Fire y que es la base para hacer cosas, ¿no? O sea, en Fire hay que entender qué son los recursos, ¿cierto? ¿Qué son y para qué son los recursos? Es lo primero, por la primera parte por la que vamos a navegar hoy. Luego, es importante entender qué son los recursos, los servicios REST, ¿ya? Esto fue algo definitivamente importante y que cambió eh, de forma fundamental, digámoslo así, la inclusión o que el estándar se montara sobre un servidor REST, ¿ya? Porque antes, en la versión 2 y en la versión 3, lo único que especificaba el estándar era los modelos de datos y no había un componente a través del cual se intercambiara la información. Fire hace esta inclusión dentro del estándar. Dice, dentro del estándar, además del modelo de datos, se monta también sobre un servidor, un modelo de intercambio basado en REST. Y esto pues le da una potencia importante porque ya se definen unas APIs y unos servicios de base que ya están definidos por la industria o por los estándares, el estándar REST, ¿ok? Luego es importante
ir hacia las operaciones y hacia el conjunto de agrupamiento de recursos que se está dando por los bundles o los grupos de los agrupamientos. ¿Ya? Luego vamos a ir hacia una guía de implementación, nacional, porque el estándar requiere una localización de lo que es su especificación internacional. Generalmente lo que hacen los países es, entonces, basado en, en el estándar internacional, hacemos una localización para el país. ¿Por qué? Porque es necesario decir, por ejemplo, la parte de los procedimientos, ¿no? ¿Qué codificación de procedimientos se utiliza en este país, ¿no? En Perú, ¿qué códigos se usan en Perú? Son diferentes los códigos de Perú a los de Colombia, a los de Estados Unidos y a los de Francia, ¿ya? Pero eso a nivel de semántica, pero existe el elemento o el campo código de procedimiento, pero cada país lo debe localizar de acuerdo a su contexto. Entonces, eso se hace a través del perfilamiento y la guía de implementación. Entonces, otras cosas pueden ser variables o elementos que no existan en el estándar y son parte precisamente de lo que les decía previamente, el 20% de las cosas que es necesario perfilar, localizar para el contexto de país. Entonces, ¿qué se quiere precisamente? Que fruto de este trabajo que se viene adelantando con el Ministerio de Salud, se puede tener una guía de implementación de referencia que tenga la localización del estándar para un primer ejercicio de Conectatón en Paraguay. ¿Ok? Entonces, alrededor de esto vamos a movernos en las siguientes semanas y es un poco lo que es la base entender y aprender. ¿Okay? Entonces, lo primero que uno empieza a, a estudiar y a entender en FHIR son los recursos. Los recursos principalmente son los modelos de datos, la representación primaria de información, ¿cierto? Y es a donde uno debe remitirse si requiero un caso de uso específico. Por ejemplo, si vamos a traer un proyecto de receta electrónica, seguramente necesitaremos modelo de datos para medicamentos, un modelo para prescribir, ¿no? Para hacer la orden de medicamentos, otro para dispensar, ¿cierto? O para administrar. Y bueno, eso. Entonces, esos son los recursos, ¿ya? Entonces, estos recursos tienen ya unos modelos, unos elementos definidos, están localizados en un lugar del servidor y es lo que finalmente uno intercambia o a través de lo que uno intercambia dentro del estándar FHIR, ¿cierto? Entonces, hay más o menos 150 recursos y es importante, como es un estándar, todos están especificados de la misma forma. Ahora vamos a hacer algún recorrido por los mismos. Entonces hay recursos, por ejemplo, de base para individuos que representan la información de un paciente, de médicos, que se llaman los practitioners, las entidades, las organizaciones, los flujos de trabajo, agendas, la parte de diagnóstico, los resultados aquí en observación, la parte de medicamentos, por ejemplo, aquí les decía, o sea, por ejemplo, aquí están el medicamento Remedication Request, es una orden, si yo quiero un proyecto de receta electrónica, aquí toda la metadata está aquí en el request, la administración es lo que, bueno, lo que finalmente se administra al paciente, la dispensación lo entregado, ¿cierto? El statement es como lo declarado, y este medication es como la tabla de medicamentos, ¿no? El maestro de medicamentos. Bueno, entonces es realmente un mundo, y esto es una parte de recursos. Vamos ahora a navegar en alguno de ellos. Y lo que bueno, por acá está el de vacunas, que es el de immunization. Y de acuerdo al caso de uso, entonces uno empieza a utilizar los recursos, ¿ya? Por ejemplo, si es la receta electrónica lleva unos recursos, un proyecto de telemonitoreo seguramente llevará otros recursos, un proyecto, por ejemplo, de agendamiento llevará otros recursos, un proyecto de historia clínica como el que vamos a trabajar en estos meses va a llevar unos recursos específicos. De manera que uno termina generalmente no conociendo todos los recursos en detalle, sino que uno se va familiarizando con los recursos que son parte del caso de uso que uno necesita poner, implementar o colocar en producción. Entonces, vamos a hacer un zoom aquí
en nuestros en la página de Fire. Entonces, como les comentaba, la de Fire es abierto. Anteriormente uno tenía que crearse un usuario y mucho más antes tenía que afiliarse, ¿cierto? Al capítulo nacional o al capítulo internacional, pagar unos derechos. Digamos que el modelo de negocio de HL7 cambia y toda la especificación es libre. Entonces todo está especificado de forma abierta en Internet. Entonces vamos a recorrer un poquito en esa página que les acabo de enviar sobre los recursos FIRE, que es lo que les digo, es lo primero que hay que revisar o entender. Entonces, a ver, ¿me confirman si están viendo la parte que dice recursos FIRE? Perdón. ¿Sí? Resource types. ¿También de eso? Resource index. ¿Sí? Hola. Sí, Fernando, ¿Sí? se Ok, ve. perfecto. Listo. Entonces, como le decía, hay distintos tipos de recursos, ya le dicen los fundacionales, ¿no? Que son como a nivel de estructuras, a nivel básicamente de definición del estándar, ¿no? Por acá pues está la parte de terminología, unos de seguridad, para firmas. ¿Ya? Hay otros que son la base, proyectos de base, por ejemplo, para pacientes, personas. Vamos a ver ahora algunos de estos, las organizaciones, las instituciones, los médicos, se llaman los practitioners, los prestadores, son la organization, ¿ya? Los lugares dentro de las organizaciones, aquí también se modela eso. Eh, los eventos o los encuentros asistenciales, esto que dicen counter. Y bueno, por acá esto de diagnostic, este está el observation, el de resultados, ¿ya? Acá está la parte de medicamentos, por acá está vacunas, en immunization, etcétera. Entonces, como les digo, es un mundo y no nos alcanza ni la hora, ni siquiera un día para revisar todos los recursos que hay, ¿ya? Entonces, la recomendación aquí es ir conociendo por recursos de acuerdo al caso de uso. Entonces, otra cosa que sí es muy interesante es que como es estándar, se ha organizado de la misma forma de presentación todos los recursos. O sea, si uno quiere ir a buscar qué es un recurso específico, de esa misma forma está representado todos, ¿ya? Entonces, y por eso es, digamos, el valor del estándar, ¿no? O sea, si bien cada modelo de datos tiene su propósito específico, para el caso tienen un modelo de datos independiente o distinto, ¿ok? Entonces, vamos a ver el modelo de datos de paciente. Es como uno de los más básicos, ¿no? Entonces, esto sirve para qué? Para representar, entre comillas, los datos demográficos de un paciente, ¿no? Es de lo primero, es de lo más básico que cuando uno necesita interoperar, decir, bueno, ¿cuáles son los campos o los elementos de la información de la persona o del paciente? ¿Ya? Entonces, siempre, como les decía, todos los recursos están descritos de la misma forma. Una descripción de lo que es el recurso, para qué se sirve, qué otro tipo de referencias tiene estos recursos. Y realmente también en lo que hay que enfocarse mucho es en esto del contenido, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí estos es finalmente los elementos que hacen parte del recurso.
¿no? Entonces, aquí dice paciente, tiene todos estos elementos, ¿ya? Entonces, un identificador, si es activo, si es nombre, el nombre, el teléfono, género, etcétera. Entonces, vamos a ir entendiendo algunos de los campos, pero más que los campos, vamos entendiendo como otra gran parte que viene aquí detrás de esto, son los tipos de datos, ¿ya? Y un poco entender algunas de estas descripciones alrededor de los elementos del recurso, ¿ya? Entonces, ya vimos, el recurso representa un modelo de información, ¿cierto? Y dentro del recurso lo que están son los elementos que son los datos que hacen parte del recurso, ¿ok? Entonces, bueno, obviamente el identificador, pero miren que hay algunos que son cubito, ¿no? Y otros que son como una cajita, ¿no? Eso es algo importante a tener en cuenta y que viene incluso heredado. Yo les decía que Fire hereda muchas de las definiciones que había hecho el estándar previamente. Y esto es que hay campos que son compuestos y hay campos que son, digamos, sencillos, ¿ya? Un campo compuesto es que un campo puede por sí mismo tener más elementos de datos. Un campo, un elemento de dato tiene varios campos o un elemento de dato es un solo campo, ¿ya? Entonces, el campo identificador precisamente dice, es un cubito. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene otros elementos, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a ver el identifier, el identificador de una persona, eh, pues no es solamente un número, ¿ya? Y esto es una de las cosas también valiosas del estándar, porque uno de los problemas para modelar escenarios de interoperabilidad es cómo modelo los identificadores, ¿cierto? Dentro de mi país o para interoperar con otros países, ¿ya? Entonces, toda esta parte miren que el identificador, uno espera un valor de identificador. No, o sea, miren que hay al menos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis eh, campos más, incluso, y aquí este otro son eh, campos compuestos también para representar identificadores, ¿ya? Ojo, todos son opcionales, ¿no? Entonces, son recomendaciones que se podrían usar para definir un modelo de datos asociado a la identificación, ¿ya? Entonces, ¿esto por qué? Y luego eso lo vamos a discutir como más en detalle, pero lo que quiere decir esto es que un identificador generalmente debe tener, bueno, ¿qué tipo de identificador es? ¿Cierto? Uno también puede decir en qué lo va a usar, ¿cierto? ¿Qué tipo de identificador es? ¿Qué identificador tiene? ¿Ya? Esto es muy común ahora en Fire utilizar las URIs. Bueno, ¿y cuál es su valor específicamente? Finalmente el valor es este, o sea, cuál es su número de identificaciones, le colocan, miren que es de tipo string, ¿no? Porque si le colocan el punto o la raya o con letras, es un string. Pero tiene algo interesante aquí es quién le asignó ese número, quién generó esa identificación, más allá de decir el tipo, que es un DNI, una cédula, un root, etcétera, ¿cierto? Lo que define el país define también el assigner. El assigner es como la autoridad de asignación que generó ese número, ¿ya? Y eso está asociado también a un identificador. Esto se retoma el concepto un poco de lo que eran los OIDs en la HL7 versión 3 y en versión 2, que lo que busca es básicamente tener un identificador para el generador de identificadores, con la idea de que en algún momento no se choquen. Por ejemplo, alguien que tenga el mismo número de pasaporte entre Panamá y Ecuador, ¿ya? Entonces el 99, ¿es cierto? El mismo número, es el tipo de documento es pasaporte, pero el uno es un pasaporte de Panamá y el otro es un pasaporte de Ecuador, ¿ya? Tienen autoridades de asignación diferentes, ¿ya? Entonces van a tener aquí un URI, un identificador distinto, ¿ya? Entonces, digo, no vamos en detalle ahora en eso, pero lo que les quiero decir es, estos tipos de datos de HL7 en Fire bien, retoman mucho de lo que fue las discusiones y de los consensos de los estándares desde la versión 2. Entonces, pueden resultar complejos, pero realmente esto funciona muy bien cuando se hacen proyectos de interoperabilidad
entre instituciones, y pues ese tipo de cosas son las que generan valor para los temas de interoperabilidad. Bueno, el resto pues son variables como el nombre. Bueno, esto es compuesto también, el human name. Aquí les quiero comentar algo precisamente. Esto es el nombre de la persona, el family y el given, ¿cierto? Esto es para decir, por ejemplo, una persona, Sir, ¿no? Sir Fernando Portilla Junior, ¿no? Entonces son como diferentes campos dentro de un mismo nombre, el human name, ¿ya? Entonces, una de las cosas que hace HL7 es precisamente tener data types. El data type son distintos, es la representación de tipos de datos. ¿Okay? Pero aquí más que ver la descripción de cada elemento, es importante entonces ver, uno, que son simples o compuestos. Dos, esta cardinalidad de 0 a muchos, de 0 a 1. Entonces, este campo ¿esto qué quiere decir? Que una persona puede tener muchos identificadores. Entonces, una puede ser la cédula, el root, la tarjeta de conducir, el número que le dan dentro del hospital, de 0 a muchos, ¿ya? Pero por acá, por ejemplo, solamente puede tener un género, ¿cierto? O solamente, algo menos debatible, ¿no? Solamente tiene una fecha de nacimiento, ¿cierto? O puede no tenerla, pero si tiene fecha de nacimiento es solo una, ¿ya? No puedo tener dos fechas de nacimiento, ¿cierto? Entonces, esto es este flag de aquí, y esto es el tipo de datos, y bueno, acá está un poco la descripción que hace. Ahora, hay campos que, por ejemplo, aquí el género, el gender, de una vez le dice cuáles son los valores sugeridos, ¿ya? Hay algunos que le dice, le recomiendo que use códigos LOINC o SNOMED, ¿no? Y hay otros que le dice, sí o sí tienen que ser estos códigos. Para el caso género o gender, ¿cierto? Dice requerido y tienen que ser estos valores. Y así como les digo, tienen para el caso específicamente de género, si se usa este elemento de dato, tiene que usarse male, female, other o desconocido. Les digo eso porque en la localización precisamente del estándar para los países es uno de los campos donde más dificultades hay, porque precisamente cada país, algunos usan ISO, otros definieron su propio estándar, etc. Entonces, es parte de lo que en la guía de implementación, precisamente para Paraguay, vamos a tener que ver para el campo género o sexo, qué variables utilizar. ¿Ok? Pero este es solamente un recurso, el recurso paciente. Luego lo que tiene el estándar por acá, que está muy bueno, son ejemplos, ¿no? En formatos, en formato XML o JSON. ¿Sí? Entonces, un ejemplo aquí no podemos ver. Esta es una persona que se llama Peter James, tiene un nombre oficial, un nombre maiden, tiene sus datos de contacto y sus, bueno. Entonces, esta información de este paciente, la vista en XML, Fire es esta, o sea, se abre como patient, por acá está lo que mirábamos asociados a la identificación. Este es el identificador de la persona, ¿cierto? Todo esto es el identificador de la persona. Por acá está el nombre, ¿cierto? Por acá está, bueno, un tipo de nombre porque le puede usar distintos nombres, sus datos de contacto, el género, uno solo, su fecha de nacimiento, bueno, dirección. Este es un recurso FHIR codificado, una instancia de recurso FHIR. FHIR admite entonces XML y JSON, que no es FHIR, es el estándar REST, ¿ya? Entonces, esa misma información vista en REST es esto, ¿ok? REST, un poco lo que cambia es el tema de los tags o de las etiquetas, ¿cierto? Los cambia por el formato de clave-valor, ¿no? Separado por llaves y corchetes, ¿no? Entonces, clave, valor, y cuando necesita incluir más elementos están las corchetes y las paréntesis para las repeticiones de un elemento. Entonces, eso es lo más básico de decir un recurso que tiene.
los diferentes elementos de datos tienen unas representaciones del tipo de datos, si es simple o compuesto, y tiene unas cardinalidades de acuerdo a la definición de su especificación. Hay recursos, estos numeritos, que esto también es bueno cuando uno empieza a definir cosas y guías, que esta N quiere decir que son normativos, esto quiere decir que son los más maduros. Hay otros que tienen un numerito, la madurez va del 1 al 5, y después del 5 es la N. Entonces lo que tiene N quiere decir que ya es un recurso estándar, ¿ya? Incluso tiene, ante la ISO, o sea, tiene una madurez que han pasado distintos procesos de balotaje, que se dice, o de votación dentro de los consensos internacionales, ¿ya? Entonces, estos N, si uno va a hacer especificaciones sobre esos, pues son recursos que no van a cambiar mucho. Sin embargo, estos que son en nivel 2, nivel 1 o nivel 3, todavía están en discusión. Entonces, si uno hace una definición basada en un recurso de estos, tiene que estar dispuesto que en algún momento puede cambiar, ¿ya? Puede cambiar, y eso pasa y está pasando, ¿ya? Lo cual no quiere decir que sea bueno o malo, sino que pues lo importante es saber que si uno define algo sobre esa parte, pues debe estar sujeto a que en algún momento le mueven esa información, ¿no es cierto? Hay algunos que traen el reconocimiento de las versiones anteriores, etcétera. Sin embargo, pues obviamente se han dado casos de uso en los que uno define en algo, en uno de estos recursos, y pues varía, ¿no? Realmente. Entonces vamos a ver por ahora dos recursos sencillos. Ya vimos uno que es el paciente, y vamos a tratar de entender este otro que se llama el observation, que es básicamente el de resultados. Les comento esto porque este recurso de resultados, sobre todo para quienes hacen temas de monitoreo o cosas con laboratorio o todo lo que sea describir algo, ¿cierto? Es un recurso súper versátil, ¿ya? Entonces, esto sirve para, miren, resultados de signos vitales, o sea, si yo quiero transmitir signos vitales para, como digo, sistemas de monitoreo, etcétera, resultados de laboratorio, imagen médica, observaciones clínicas, resultados de dispositivos, lo que les decía, para Internet de las cosas, etcétera. Es el recurso, es muy versátil, muy bueno, incluso para temas genómicos también, ¿ya? Entonces, lo que tiene este recurso, pues es metadata específica. Ojo, tiene algo importante, que es qué prueba estoy enviando. O sea, dice, aquí voy a codificar, por ejemplo, una glicemia. Entonces, debe tener una codificación. Esta no es requerida, no deben ser login codes, lo recomienda, pero si el país tiene otro tipo de códigos, pues, pero sí debo decir uno a uno, ¿no? Si vamos a enviar una observación, tiene que estar codificada, ¿ya? No podemos enviar el resultado sin un código, ¿ya? ¿En qué fecha? Y por acá, solamente para hablar en alto nivel, es decir, la glicemia es un valor, ¿cierto? O, por ejemplo, puede ser otro tipo de parámetro como resultado de una prueba de embarazo. La prueba de embarazo es un dato que se puede decir booleano, ¿no? O sea, no está medio embarazado o embarazada. Entonces, es sí o no. Entonces, es booleano, ¿cierto? O hay datos que son en texto, ¿no? Se observa, texto, o son valores numéricos, ¿no? Entonces, distintos tipos de elementos de datos como les decía, está especificado de la misma forma, ¿no? Entonces, cuál es la cardinalidad y y si son compuestos o si son sencillos, ¿ok? Bueno, entonces, por aquí un poco el tema de los recursos. Sigamos avanzando porque el tiempo también es oro. Entonces, primera parte, y ya para quienes les interese luego, a ver, perdón. La recomendación allí es para quienes estén interesados en ver más temas acerca de los recursos,
pues precisamente recorrerlos, ¿no? O sea, qué tan y avanzar en sus, mirar qué metadata tienen allí, ¿cierto? Y hay muchos ejemplos, muchas especificaciones que pueden revisarlas. Siguiente parte. Una vez visto los recursos, que es Fire, primero, recursos. Segunda parte, son, perdón, voy acá. Bueno, un poquito lo que vimos, ¿no? O sea, paciente, resultados, órdenes, quienes, por ejemplo, quieren hacer un proyecto de receta electrónica, es el recurso Medication Request, y quienes quieren modelar una orden médica, el Service Request, ¿ya? Sirve mucho revisar esos modelos de datos, porque como he dicho, ahí está modelado. Yo necesito hacer una receta electrónica, una prescripción. Miremos qué tiene Fire. En Fire ya es el fruto de una maduración de consensos. Entonces ahí hay mucha metadata que ya puede uno referenciar eso para hacer un diseño propio. Lo cual no quiere decir que yo tenga que cambiar mi modelo de datos, ¿no? Eso es otra cosa. O sea, Fire es un medio a través del cual intercambio datos. Mi modelo de datos es mi modelo propio, ¿ya? Algunos recursos que son interesantes y con los cuales nos vamos a familiarizar dentro de este proceso de entrenamiento. Entonces, una parte, como le dije, son los recursos. Otra parte que hay que estar familiarizado con Fire son el tema de las API REST, ¿ya? Algo que incluyó Fire dentro de este estándar es el uso de un servidor REST. Lo que dice Fire es, ya existen las operaciones REST que implementan esto sobre un servidor específico, un CRUD, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes ya saben lo que es un CRUD. Un CRUD es lo que existe en cualquier operación de una base de datos, ¿cierto? Para crear, para leer, para modificar o para borrar, ¿cierto? Son las operaciones sobre una base de datos en cualquier lugar del mundo, ¿no? Desde Rusia hasta Ecuador, México, cualquier lugar, una base de datos, lo que se hace es un CRUD, ¿no? Crear, leer, modificar y eliminar. Eso, a nivel del SQL, pues es insert, select, update, delete. Y a nivel de REST, pues son post, get, put y delete, ¿no? Esas son las operaciones REST básicas, ¿no? Como lo mínimo que hace un servidor REST. Enviar, consultar, modificar y borrar. Y eso es lo que uno hace con los recursos Fire, ¿ya? Entonces, un recurso de paciente, creo un paciente, busco un paciente, modifico un paciente o borro una información, ¿cierto? Entonces, esto se hace en un servidor, ¿no? Entonces, sobre un servidor creamos recursos, los consultamos o accedemos o hacemos las operaciones, ¿ya? Y es un poco la base de lo que como uno empieza a intercambiar información. Entonces, por ejemplo, aquí un GIS, ¿no? Un sistema de información podría enviar o actualizar los datos de un paciente a un servidor Fire. Un laboratorio podría enviar los datos de los resultados, ¿cierto? A un servidor Fire, un servidor y un cliente. Entonces, ya desde su celular o desde cualquier tipo de instancia, haciendo operaciones GET, podría leer o consultar esa información ya. Obviamente, pasando más allá, o sea, aquí no estamos incluyendo los estándares de seguridad y demás, que obviamente deberían ser parte de los temas de autenticación, auditoría y accountability, ¿cierto? O sea, esto es como un concepto muy básico de cómo Fire piensa los temas de interoperabilidad, ¿cierto? Los recursos se envían y de otro lado se consultan. Sencillo, ¿cierto? Entonces, para irnos preparando para la parte práctica, es siempre para acceder a un servidor REST,
se necesita la URI, la URL base, ¿cierto? El identificador, el recurso y el identificador del recurso, ¿ya? Entonces, y aquí es algo interesante que precisamente es nuestra segunda práctica. El Ministerio de Salud preparó ya un servidor Fire Server, ¿ya? Entonces, es un servidor que es un sandbox, un sitio que nos va a servir para aprender, ¿no? Para aprender a través de experiencia. Vamos a crear recursos, vamos a consultar recursos y vamos a hacer entonces a través de operaciones post y get. Entonces, lo que vamos a ver ahora es ir a ese servidor, ¿cierto? Consultar algunas cosas que hay allí y después vamos a tratar de intercambiar algunos datos, ¿ya? Y eso va a ser nuestra primera práctica, ¿ya? O sea, primero tratemos de ir a este servidor. Entonces, ya les copio ahí Este servidor está basado en una distribución libre de Fire, que es el Happy Fire, ¿ya? Que usamos también con el equipo de salud digital del banco, como una librería que se puede desplegar de forma, como lo dice, libre o abierta. Y pues sirve mucho para estos procesos de entrenamiento o capacitación, ¿ya? De hecho, esto tiene una base de datos Derby, no es una base de datos potente para un proceso de producción. No es recomendable colocar esto ya en producción. Esto es recomendable usarlo para aprender, ¿ya? Ahora, dentro del Happy Fire, uno también puede cambiar la base de datos y puede potenciar y mejorar eh, eh, el servidor. Entonces, y puede uno, si ya le interesa hacer, por ejemplo, usar Postgres, SQL Server, ustedes saben que todo esto también se puede conectar. Entonces ahí también les dejo a quienes están interesados en leer y revisar, o sea, cómo uno podría descargar las librerías, tener ya un entorno dentro de instituciones, etcétera, y cómo cambiar la base de datos y demás. Ahí está. Por ahora, vamos a tratar de trabajar con ese servidor que les coloqué, que es el del Ministerio de Salud. Entonces, el equipo del Ministerio tiene ya un servidor Fire. Probablemente sea el mismo que utilizamos para la Conectatón. Y si no, pues en su momento lo actualizamos. Entonces, perdón. Estamos viendo el servidor Fire del Ministerio. Acá. Sí. Sí, pero bueno, perfecto. Entonces, digamos que uno puede acceder aquí a través de esta interfaz que él tiene, ¿cierto? Aquí están las operaciones CRUD, ahora vamos a tratar de hacer eso. Pero, por ejemplo, yo creo que hice por acá una operación antes de, para... Este es un get, esta es una operación que trae todos los recursos paciente sobre ese servidor. Entonces voy a tratar de copiar esto en ahí está copiado. Entonces, eso lo que hace es muéstrame todos los pacientes sobre ese servidor, ¿cierto? Eso realmente, pues, es solamente algo como decir, estamos viendo lo que todos los recursos paciente que hay ahí. ¿Cómo quiero ver todos los resultados? Por ejemplo, cambiaría eso por observation, ¿cierto? Entonces, cambia y miren, aquí está mostrando todos los diferentes tipos de resultados que se han dado. ¿Ya? Bueno, de hecho, solo hay uno, que fue el ejemplo que hice ahora anteriormente. O creo que
pero pacientes hay muchos. ¿Ya? Todos estos son distintos pacientes que seguramente ya desde el ministerio han venido generando. Entonces, estos son los pacientes, la identificación de los pacientes que se han ido colocando. Esto es un paciente, ¿no? Aquí tenemos, entonces, ahora, para buscar uno en específico, él tiene un ID. Estos IDs los genera el servidor, si quiere. Entonces, uno específico, allí. Entonces, aquí tenemos a Miguel Ángel Villalba. Entonces, para ver un paciente específico. Vamos acá, a Miguel Ángel. Ahí está. Si están viendo esa consulta, esa que dice allá, sí. Perdón. ¿Sí? ¿Se pudo entender? ¿Sí? Hola. ¿Me confirman, porfa, si vieron esa consulta que hice sobre... Sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, ¿hay algo allí? Una pregunta por ahí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es una pequeña prueba. Vamos a tratar de enviar los datos de un paciente, los datos, si quieren, de cada uno, ¿cierto? Vamos a hacer un envío a nuestro servidor del ministerio, ¿ya? Pueden cambiar los nombres, etcétera. Yo les voy a compartir aquí un recurso de paciente. Les comparto un recurso de paciente, lo modifican. Perdón. Entonces yo les voy a compartir. Estos son los datos de un paciente. ¿Sí? Ahora vamos a... sí, dejé de compartir. Necesito enviar un archivo más grande. Aquí, no sé. No me deja enviar este. Vamos a quitar, a ver si quitándole el género. A ver, es que ese archivo, a ver aquí, eso, este ya, exacto. Entonces, este es un recurso de paciente, ¿ya? Entonces le voy a decir cómo enviarlo. Vamos a ver una forma fácil. Es hacerlo directamente a través de la interfase del Happy Fire que tiene instalado el ministerio. Entonces vamos a hacer la forma fácil. Quienes estén familiarizados con un cliente REST como Postman, lo pueden hacer también. Pero vamos a hacerlo de la forma más sencilla, ¿cierto? Entonces la forma más sencilla sería esto. Voy a compartir entonces compartimos aquí nuestro servidor del ministerio. Entonces voy a ir recuerden, ese es esta URL.
Entonces, con esta URL llegan al servidor Fire del ministerio. ¿Ya? Ven lo que estoy mostrando allí. Y vamos a buscar acá, en la parte izquierda, los recursos. Miren que aquí está el recurso paciente, ¿no? Hacemos clic en recurso paciente, ¿cierto? Aquí está algo que dice, se puede hacer distintas operaciones, ¿cierto? Entonces vamos a ir por las CRUD operations. Entonces ya sabemos qué es un CRUD, ¿no? Crear, leer, modificar, borrar. Y como lo que queremos es crear, vamos acá al crear. Hacemos clic aquí en content, en el contenido, y ahí se copia lo que el JSON que les copié. Voy a copiar el JSON. Copio ahí el JSON. ¿Sí? Si quieren, le cambiamos como para que sea el recurso de cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo... Fernando, disculpame, no se está viendo en la pantalla. ¿No? ¿No vieron? Nada de nadita, no. Entonces... Aquí. ¿Sí? Ahora sí, ahora sí. Sí, ok. Entonces, vamos a paciente, ¿cierto? Link aquí a la izquierda, paciente. Después de paciente, CRUD Operations. ¿Y qué operación queremos hacer de CRUD? Vamos a crear. Aquí en crear, aquí en contenido. ¿Sí están viendo eso? En crear contenido, ¿sí? Pegar. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de hacer un recurso de cada uno. Por ejemplo, cada uno cambie este identificador, un número que cada uno quiera. 14, 14. Cualquier número. Ese es el número de identificación. Y si quieren acá un nombre, un apellido, que cada uno se pueda acordar después. Entonces, Valderrama. Y de nombre, el Pío Valderrama. Vamos a poner aquí, ¿cierto? El Pío Valderrama. ¿Ya? Entonces, es eso lo que hay que hacer aquí. Básicamente, al recurso lo estamos instanciando a un ejemplo nuestro, ¿cierto? Y aquí luego, create. Si todo sale bien, vamos a tener un mensaje que es un mensaje REST. O sea, esto no es Fire. O sea, cuando Fire retoma lo que dice REST, y REST dice que cuando un recurso se crea bien, le dice, ese es un 201. ¿Ok? O sea, el 201 quiere decir el recurso fue creado bien. ¿Ya? Esa es la primera parte. Entonces, quienes lo vayan haciendo, lo que les quiero pedir el favor es que miren que acá, cuando dice en el resultado, ¿ya? En el resultado, él les asignó un ID, ¿ya? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. O sea, cada uno creó, quienes llegaron hasta ahí lo hicieron, y este es el número del ID que le dieron. Mi propuesta ahora es que tratemos de compartir el recurso que cada uno hizo que pudo llevar hacia allá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que este pibe Valderrama, que lo creamos aquí, ¿cómo lo consultaría alguien desde afuera? Entonces, Fire, Connectaton, /Fire Patient, ¿qué número? 1106, dijo, ¿cierto? Ahí está el pibe Valderrama, ¿ya? ¿Sí están viendo esa consulta? Sí. Sí, exacto. Entonces,
Mi propuesta es que verifiquen sus números creados y los coloquen ahí en el chat, ¿ya? Entonces ahí seguramente habrán 2 o 3, los que más puedan, coloquen qué número les generó y los consultamos, ¿no? Entonces ya estamos, entre comillas, haciendo como una mini hackathon, o sea, estamos ya viendo que creamos un recurso, lo enviamos al servidor del ministerio y están haciendo, exacto, pero si quieren, muy bien, Zuli y Romina, manden el recurso completo, o sea, completen hasta patient/1108, patient/1109, complételo todo, que nos quede el linkecito, el link completo, porfa. Dale, Romina y Zuli, armen los links completos para que... Eso, entonces, por ejemplo, vamos a ver el link de Romina y la tarea es que nosotros... Exacto, perfecto. Entonces, yo aquí consulto. Ustedes ya pueden consultar los links que han ido haciendo sus colegas. ¿Ok? Algo realmente que puede ser, entre comillas, sencillo, pero esta es la base de lo que es Fire. ¿Listo? Vi que varios lo hicieron y de eso se trata. ¿Ya? Perfecto. Entonces, hay una siguiente práctica que es generar los resultados, por ejemplo, colocar el peso de cada uno en un recurso que es el observation. Entonces, ese se los voy a mostrar, ese recurso. Lo que hay que hacer es un recurso que es el observation. Sobre ese recurso, bien, el nombre dice observation, es el peso, está codificado en LOINC. Este número es un código LOINC y dice, con eso yo codifico el peso del paciente. ¿Ya? Entonces, para decir, por ejemplo, que sea una pesa que el paciente tiene, ¿no? O sea, estamos en un sistema de monitoreo y estamos trayéndonos los datos del peso de la persona. ¿Ya? Entonces, para que esto nos quede linkeado, perdón, nos quede linkeado al paciente que previamente creamos, aquí habría que colocarle el número que les dio, ¿no? El 1109, 1108, ¿cierto? 1108. Y yo le coloco el peso, por ejemplo, que esto sea mi pesa en mi casa, un internet de las cosas, ¿cierto? Obtiene esa información y arma ese recurso y lo envía a la central de monitoreo, ¿cierto? Entonces, hoy estoy un poquito pasado de kilos, entonces estoy 87, ¿cierto? O eso es lo que dijo la pesa, ¿no? Entonces, esto también yo lo puedo enviar. Eso es lo que era un sistema de monitoreo. Sistema de monitoreo, el recurso observation lo lleva, coloca el valor del resultado. Aquí, vamos para acá otra vez. Perdón. Voy acá al observation. Creo que no hemos tenido ninguno. Observation.
CRUD Operation. ¿Están viendo esto que estoy haciendo en el CRUD? Perdón. ¿Sí? Sobre el recurso Observation, mandarle los resultados. ¿Sí? Este Internet de las Cosas lo que hizo es al paciente 1108 le envió, dijo que está en 87.8. Ustedes, entonces, ¿cómo lo consulto? ¿Ya? Exactamente. Perdón. Creo que fue. Lo creo con otro número. Lo creo con el 1112. Este es el número del recurso. Okay, ¿están viendo esto que dice Observation 1112? ¿Sí? Sí. Exacto. Entonces, ¿qué es esto? Un recurso del paciente 1108. El peso de esta persona es 87.8. Entonces, eso lo pueden leer ustedes también allá, ¿no? O sea, por eso es un poco lo interesante. O sea, ustedes pueden hacer acceso a ese link que les acabo de mandar y es, por ejemplo, el resultado que envió la pesa digital de una persona que midió su peso en este momento, ¿ya? Que dijimos que era 1108, ¿ya? De igual forma, yo les copio aquí el recurso observation. Entonces, lo único que hay que hacer para que eso es cambiar el número de cada paciente para que lo pueda asociar. Digamos que ahí la clave es el número del paciente, ¿no? O sea, aquí en la izquierda, paciente 1108, él lo está asociando a un paciente específico. Pero eso ahorita no nos tiene que distraer tanto esa asociación entre pacientes. Lo importante, lo que creo que espero haya quedado claro es los recursos, el servidor. Hoy hicimos operaciones, esas operaciones de envío y de consulta directamente del servidor Fire. Pero realmente mi recomendación es que todos ustedes empiecen a instalar una herramienta que se llama Postman. ¿Ya? Seguramente algunos de ustedes ya la han usado. El Postman es un cliente REST, se dice, ¿ya? Entonces, este cliente REST es realmente la herramienta ideal, digamos, la herramienta, digamos, profesional para interactuar con un servidor REST como Fire, ¿ya? Entonces, yo creo que en la siguiente sesión hacemos similares cosas, pero sobre este tipo de, sobre este cliente. Y es un poco básicamente llegar a los datos a través de esta herramienta. Entonces, la recomendación, instalemos Postman porque realmente es una forma más versátil para llegar a la información. ¿Okay? O sea, las operaciones son las mismas, pero realmente aquí vamos a poder incluso guardar y compartir datos que incluso previos scripts que se hayan hecho y demás. A ver, no sé aquí qué pasó. Visualización. Status OK, results. Es que este no tiene este.
¿ok? O sea, uno hace lo mismo, pero este es un cliente, ya estás en operaciones y se gestiona acá el tipo de parámetros y consultas que se van a hacer. Para el caso de las consultas, cuando es una consulta correcta es 200. Recuerden que cuando se creó dio un 201, acá es 200. Ok, nos hemos pasado 15 minutitos, pero creo que más o menos hemos estado sintonizados en los temas. Entonces, para finalizar, solamente volvamos aquí para cerrar. Lo importante un poco fue entonces conocer cuál era el servidor ya del ministerio. Vimos, ¿no? Pudimos recuperar los recursos Pagen, algo con el observation. Si se animan, pueden crear un resultado del peso de cada uno y enviarlo también ahí al servidor. Recuerden que hay que linkear básicamente con el número que generó el servidor para el paciente. Y bueno, eso es como algo bastante, en principio, esencial, porque es las operaciones básicas, enviar y consultar recursos, ¿ya? ¿Qué sigue luego? La verdad es que en Fire realmente no se intercambian los datos así de forma individual. Lo que se hacen son crear bundles o grupos. El bundle es como un concepto de grupo de recursos. O sea, yo no envío primero el paciente y después su peso, no. Es un poco ahora que lo estamos viendo de forma como didáctica para entender que si bien son independientes, tienen que estar interrelacionados, ¿no? Como tener cierta integridad, ¿no? Entonces, vamos a tener que estudiar algo de los bundles. Los bundles precisamente son grupos de recursos, ¿ya? Y hay bundles para documentos, para enviar grupo de información, ¿ya? Que es básicamente lo que vamos a aprender a hacer, porque el estándar, lo que vamos a hacer es crear un documento y lo vamos a compartir. Ese documento va a tener distintos recursos. Entonces vamos a entender cómo hacer un bundle document. También hay bundles para hacer operaciones o transactions. Entonces yo envío varios recursos y sobre esos recursos quiero que los actualice, que haga los posts de esos recursos. Entonces el bundle transactions. Vamos a trabajar en la publicación de una guía de implementación, que es el modelo de datos. O sea, el modelo de datos nos dice, la guía de implementación dice cuáles son los campos, la especificación precisa, los datos de paciente, los datos de los resultados, los diagnósticos, la información que vamos a enviar, que en principio se va a basar en un estándar que es el IPS, no el IPS que se tiene en Paraguay, que corresponde, entiendo, a una organización de la Seguridad Social. El IPS, en la jerga de esto de HL7 y estándares, es un resumen internacional de paciente. Y ya tiene una metadata específica. Con el Ministerio de Salud estamos haciendo una localización del IPS para Paraguay, y esa es la guía de implementación. Al final de la Conectatón, básicamente vamos a probar 3 cosas, ¿ya? Y corresponden también a estándares y a perfiles de interoperabilidad. Eso, dentro de los perfiles IHE, que es una organización que genera conectatones a nivel global, y ya tiene como definida la metadata para las operaciones, para guardar un documento, para consultar un documento y para visualizar un documento. Entonces el desafío de la Conectatón, o sea, ¿para dónde vamos? Para generar y guardar un documento estandarizado, o sea, un bundle document, ¿ya? Eso es lo que tenemos que generar desde nuestro sistema de información, poder generar y hacer un post, pero no de solo un recurso, de un bundle, o sea, un grupo de recursos que va a ser enviado al servidor del ministerio. Vamos a poder consultar también. Entonces, alguien que mandó desde de un prestador del norte o del Paraguay o del sur, ¿cierto? Vamos a poder consultar un bundle de otro prestador, y vamos a poder visualizarlo dentro de
dentro de nuestras instancias propias. Pero esas especificaciones precisamente corresponden a operaciones que están ya son parte de este servidor que utilizamos dentro de las conectatoras regionales. Así que, disculpas, nos pasamos algunos minutos adicionales. Gracias por haber estado hasta este momento. Si tienen algún tipo de preguntas, igual veo que la audiencia se mantuvo, entonces, pero si quieren tiempo para algunos comentarios, creo que es igual muy buen número de participantes con el equipo, Ariel, Romina, Miguel y el resto del equipo. La idea es también tener como un chat de este grupo, no un chat de WhatsApp, pero sí existen herramientas colaborativas, de pronto en Slack o alguna herramienta en la que podamos subirnos todos y pues a través de eso nos cuente cómo les está yendo, si tuvieron algún problema con, por ejemplo, la próxima tarea, la tarea que hay aquí es que pudieran crear su recurso paciente y al recurso paciente asignarle el peso, ¿no? El observation. Entonces, eso queda. Yo creo que no sé si tenemos confirmada la siguiente fecha de capacitación. Seguramente o lo hago yo o a través también de otra consultora del equipo que es Lucía. Pues vamos a seguir avanzando y viéndonos para también ir preparándonos para la Conectatón del país. Entonces, eso, no sé si tengamos inquietudes y demás. Hola Fernando, ¿me escuchas? Te escuchamos, ¿sí? Sí, de repente quizás podamos avanzar como en este horario, no sé si, no sé cómo está la agenda de los chicos, pero quizás podríamos mantener este horario para las siguientes capacitaciones como estas, teniendo en cuenta siempre más o menos una hora a la semana, dejar como este espacio reservado cada semana de manera que tengamos ya un panorama del tiempo que requiere esto, ¿no? Ok, sí. Lo otro importante es entonces que también nos ayuden con el grupo, ¿no? Con el grupo ahí les sugeriría puede ser Slack o hay otras herramientas como hay otras herramientas por aquí, estaba viendo. A ver, bueno, se las compartí a Ariel y a Miguel, pero sí que tengamos una herramienta de trabajo, de colaboración, ¿listo? Para que estemos todos allí y si tuviera un problema con X cosa, pues muchas de estas cosas la idea es que nos resolvamos colaborativamente, ¿listo? Ok, perfecto. Entonces, tenemos esa herramienta y de manera tentativa, no recuerdo quién en el equipo del ministerio agendó esto, lo volvemos a agendar para los martes sucesivos en el mismo horario. Ok. Ok, genial. Romina, no sé quién está, o Ariel, no sé quién está a cargo del agendamiento de esto para poder comunicarle y que tengamos ya ese esquema de capacitación. Sí, está Liz la reunión, así que está escuchando. Ok, genial. Bueno, muchas gracias y como les digo, disculpa, esperamos la próxima vez ser más puntuales y tratar de terminar a tiempo, pero creo que ha sido productivo. Lourdes, ¿algunas palabras de cierre? Muchísimas gracias. Yo también estoy acá de Mirona. Realmente muy buena la capacitación. Visto que está grabado esto, ¿verdad? Eventualmente para las personas que hoy no pudieron participar, esto podría estar disponible para que puedan revisar, Fernando. ¿Es así? Claro, sí. La idea es que ustedes generen un sitio y que pueden compartir sí, después claro, esa información. Sí, Bueno, yo les agradezco a todos, le agradezco mucho al BID por este apoyo que nos están dando. Bueno, y
Estamos con muchas cosas en este momento. A mí me gustaría que se sumen más personas a la capacitación, ¿verdad? Con algunos ya estuve hablando, pero entiendo que estamos así como estamos muy comprometidos ahora con la inauguración del hospital de Encarnación, que es el 25, o sea, ya llega todo. Y bueno, siempre corriendo, Fernando, así es que fuerza a todos, aprovechen que tienen la oportunidad de aprender de los mejores y bueno, que sea todo un éxito esta Conectatón que nosotros queremos hacer en breve. Ya estoy muy ilusionada. Sé que Ariel también trajo muy buenas, una experiencia muy linda, ¿verdad? De lo que vio en su viaje. Bueno, estamos todos muy contentos. Gracias, Fernando. Gracias a todos. Gracias, Marcelo. Con gusto. Un último detalle, ahí está el link de la OPS para quienes quieran hacer un curso, incluso ellos también dan un certificado, o sea, eso, ¿no? También con los bienes públicos vamos a capacitar muchos grupos y a certificar, pero por ejemplo, quienes quieran hacer un curso, algo un poquito más profundo, ahí hay un curso y también seguramente con Raxel vamos a certificar y todo eso, ¿no? A los grupos. Así que también gracias a ustedes. Doctor Morales, ¿algo para cerrar también? Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana entonces. Chaucito, gracias. Chaito, gracias, que estén bien. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Que estén bien.